y ahora quiero que podamos seguir con la parte 5 de lo que estamos aprendiendo. Estoy poniendo fundamento porque luego la pastorita Silvia va a empezar a enseñar y a practicar lo que vamos a aprender. Ella está preparada, tiene un material sensacional, cosas que Dios le está mostrando lindas, que enseña, porque algo que no tienes que olvidar es que tú no puedes pensar que por venir a reunirte un domingo o quizás estar firme en tu célula, entonces todo va a ir bien. Quiero que recuerdes que eres enemigo a muerte de Satanás, que no te ama, que no te respeta, que puerta pequeña que le abres, él va a entrarse con todo para destruir tu vida, para destruir tu salud, destruir tu destino. Es así. Cualquier descuido, cualquier momento que entramos nosotros a decir todo está bien, en fin, ya va a pasar, Dios es bueno. No, nos ha dado autoridad para que nuestra vida y nuestra casa sea guardada de todo poder maligno. Todos los dolores, todas las amarguras, a veces iras, venganza, celos, contiendas, todo lo que habla la palabra, vienen de esta batalla espiritual. A veces un corazón de un hijo de Dios, lo que orábamos hace minutos atrás, que no quiere obedecer la palabra, que escoge qué palabras obedecer, que generalmente escogemos versos para chantar a las personas a nuestro lado, para juzgar a ministerios que están lejos en otros países. Nos gusta siempre buscar lo que está mal y no discernir lo bueno para lo bueno amplificar. Por eso cuando Jesús oraba, decía: Señor, amado Padre, que estos discípulos sean conocidos por el amor unos a otros, no porque se destruyen unos a otros, por el amor de los unos a los otros. Dice: no juzguen para no sean juzgados. Con la medida que juzguen, es decir, dice, con la maldad que juzgas al otro, con esa maldad te voy a juzgar. O sea, la medida, la vara que uses para medir al otro, con esa. Por eso nos llena de su amor Dios, para que en la palabra, conforme a la palabra, avancemos. Ahora, todo eso es actividad demoníaca. Todo eso es un fruto de la carne también, que está poseída y tomada por el enemigo. Y esto es lo que tenemos que aprender. Estaba hablando en la última serie de este Satanás que es real, que es una persona real y que en realidad es la maldad personificada. Y tiene varias características. Varios atributos tiene. Y esto es bueno aprender, porque tú en tu casa puedes transformar todo lo que es tensión, todo lo que es pelea, todo lo que es pobreza, todo lo que es escasez, lo puedes transformar, porque Él es el provocador de eso. Cada que te hace ir contra la palabra, puertas se cierran, tu salud decae, tus proyectos se desvanecen, la muerte toca la puerta de tu casa. Es algo, ahora, no siempre, no diga, ajá, con razón ha muerto aquel, algo debí pecar, no. Ojo, no estoy hablando de eso, sino cuando tú abres puertas. Así que les decía que Satanás, que es una persona, no es una influencia, no es un poder. No piensa, hay una mala vibra, no es una vibra, ¿no? No hay buena energía, esto es negativo, no. Es una persona, es alguien real, es alguien que tiene un poder. Es muy importante entender que él tiene además inteligencia, tiene conocimiento, tiene voluntad, y sus acciones son atribuidas a su mente maligna, es una mente torcida, enemiga de Dios. Así que no piense que Satanás es así nomás y hay que saber moverse. Hay mucha gente que dice, bueno, me curo con la sangre de Jesús, que me vaya bien, cualquier poder satánico no viene conmigo. La sangre de Jesús no tiene que ver con eso. La sangre de Jesús es el precio pagado por nuestros pecados. Así que no funciona, no uses la sangre de Jesús mal. No es que ahora me curo con la sangre para pasar un callejón oscuro, no funciona así. Tienes que aprender la palabra y en eso estamos hoy. Les decía entonces que Job 1:8 nos habla, y estoy repasando muy cortito lo que había dejado pendiente en la anterior reunión, es que en Job 1:8 dice la palabra así: estudia constante, Job, no Josué, me están poniendo Josué, es Job una vez más, Job 1:8, para que todos podamos leer bien. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra
Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. El Señor estaba poniéndolo delante de Satanás como un ejemplo, porque era realmente espectacular. Ahora, ¿qué hizo Satanás? Él dice, claro, es que todo va bien, por eso está así. A ver, permíteme que haga algo con él y vas a ver cómo te deja. Y ahí Dios le dio autorización para que pueda tocar su cuerpo, pero no matarlo. Es un momento especial, es un momento que tiene su enseñanza que no la vamos a hablar ahora. En Job capítulo 2, del 1 al 2, dice así la palabra. Un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. Es un hijo que se rebeló, es un hijo que por su causa se destruyó la tierra, es un hijo que está ya con sentencia y falta ejecutar esa sentencia en el fin de los tiempos. El verso 2 dice, el Señor le preguntó, ¿de dónde viene Satanás? Contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Antes la tierra era su propiedad total y sigue siendo hasta que Jesús venga a tomarla definitivamente. Tú y yo somos la avanzada de ese reino de Dios. Donde tú estás, representas el reino. Si tú eres el único en tu casa, el reino de Dios está en tu casa. Así nadie crea, así sean enemigos del Evangelio, por solo estar tú, esa casa está guardada, bendecida, y cada vez que tú entiendes eso, la victoria de Dios está sobre ese lugar. Es importante entender. Así que, cuando yo no comprendo y no he estudiado y me he interesado en esta área, que muchos se interesan, pero de manera equivocada, a través de películas, series de televisión, libros raros, y creen que saben el mundo oculto, en realidad la Biblia nos muestra cómo se mueve, sin entrar en detalles que son innecesarios. En Zacarías capítulo 3, verso 1, dice la palabra, entonces el ángel me mostró a Jesúa, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador Satanás estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesúa. Vamos a la versión Reina Valera de esto mismo para que puedan entender. Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, en la otra versión dice Jesúa, esto quería que quede claro, y el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Todos los acusadores son los que hacen trabajo de Satanás, todos. Si tú eres un acusete tiracuete, ya sabes quién es tu jefe. ¿Aló? Probando. Dos, ¿está por ahí? Esto es así de claro, porque lo que haces muestra a quién sigues. Lo que haces denota lo que crees. Y lo que haces confirma tu camino. Esto tienes que guardarlo. Así de claro. En Apocalipsis hemos leído también en el capítulo 12, verso 10, que habla del mismo acusador que se encarga de acusar a los hermanos. Ahora, ¿cómo acusa? Lo acusa delante de Dios, pero acusa también en medio de nosotros. ¿Cuál es tu misión? La palabra nos habla claramente cuál es. En 2 de Corintios capítulo 2, verso 11, 2 de Corintios capítulo 2, verso 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La otra versión dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. La pregunta es, ¿conoces tú las maquinaciones de Satanás? ¿Sabes cómo actúa? ¿Sabes qué hace? ¿Sabes cómo está preparando planes para destruirte a ti, tu vida, tu familia, tu casa, tu futuro, tu provisión, tu salud? Esto es clave. Si ignoras cómo se mueve el enemigo, entonces somos presa fácil de lo que él hace, de sus maquinaciones que serán concluidas en personas, hijos de Dios, que teniendo todo el poder, toda la autoridad, toda la provisión de Dios, toda la bendición de Dios, caen por la ignorancia. Por eso la palabra dice, por falta de conocimientos, perece, muere mi pueblo.
Así que no estamos hablando de cosas pequeñas. Es por eso que estamos tomando este tiempo para enseñar, porque muchas de las cosas que estamos viviendo son injustas. Las que te arrepentiste y fuiste a Dios fueron perdonadas, pero hay otras que están abiertas. Hay otras que ignoramos por causa de no obedecer su palabra. Cada vez que obedecemos, estamos bajo la protección, la bendición de Dios. Cada que desobedecemos, estamos en rebelión contra Él. Así que estos principios tenemos que manejarlos bien. En Mateo capítulo 4, verso 5, porque estoy mucho verso, y los que están anotándose los bendigo porque es bueno. Hay unos memoriones que no necesitan, lo tienen todo acá, los bendigo más. Yo ya quisiera tener esa memoria. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo. Está hablando cómo se mueve, cuál es la capacidad que tiene él. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo subió a la parte más alta del templo. La otra parte dice al pináculo del templo. O sea, lo transportó, lo llevó a Jesús, que era hombre, que lo podía hacer porque él entraba y salía. Pero era una manera de ver cómo Satanás tiene poder sobre naciones, tiene poder sobre ciudades, por poblaciones pequeñas, y sobre hogares y sobre familias. A familias les asigna un demonio para que esos demonios o legión de demonios, según como sea, transmita dolor, enfermedad, divorcio, cáncer, lo que sea, de generación en generación. En Apocalipsis 12:12 dice eso. Dice Apocalipsis 12:12, y por lo tanto, alégrense los cielos y alégrense ustedes los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Esto, le queda poco tiempo para dejar de estar en circulación. Él ya está sentenciado, él no puede ser perdonado. Me contaban a mí un padre hace muchos años atrás que su hijito decía: por favor, Señor, te pido que el diablo se arrepienta, que en vez de diablo sea buenito. No, ya no se puede, ya está sentenciado, ya hizo una obra y el juicio de Dios salió sobre él. Pero hay más que dice la palabra. Miren cómo la palabra en todo lado, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, nos está enseñando de Satanás, porque es nuestro enemigo, tenemos que conocer. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, verso 26, dice la palabra, segunda de Timoteo 2, 26. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Esta carta está dirigida a Timoteo, que Timoteo a su vez amplifica la iglesia, amplifica lo que enseña. Entonces no piensen que esto está a los que no tienen a Dios. Esto está dirigido a los creyentes. Los creyentes deben entrar en razón. La versión Reina Valera dice así: escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, hay un lazo que atrapa, que nos tiene esclavos y nos hace hacer lo que él quiere en lugar de hacer lo que Dios quiere. Y es muy fácil tener en claro eso. Cuando tú tienes la palabra que no cambia, la palabra que es vida, la palabra que tiene poder, y no haces lo que dice, entonces estás haciendo lo contrario. ¿Y quién hace lo contrario? ¿Y quién te hace hacer? Es Satanás, el enemigo. Para muchos, como habíamos hablado ya, porque es la quinta parte de toda la enseñanza, hasta donde voy a poder darles, hemos enseñado que el diablo es real, que no es una historia para niños, que no es la mala vibra, no es la mala energía, que no es algo así que no se nota, que es una influencia rara. No, es real. Tiene un reino, tiene un territorio y tiene autoridad. Así, por eso es el rey, el príncipe de las tinieblas. En Mateo capítulo 25, en el verso 41, estoy poniendo las partes porque todo esto tiene que hablarse, hay un contexto en cada verso, tú vas a poder leer. En Mateo 25, 41 dice: luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. O sea, en el juicio que hay sobre Satanás, el Señor ha preparado que en el último día, después del juicio final, ese instante se encenderá en un lago de fuego,
Y ahí irá Satanás y sus demonios, irá el anticristo, el falso profeta y la bestia, lo dice Apocalipsis. Pero además irán todos los que le siguieron a él. Y esto es real. Esto no es una historia de esas tantas que hay en cómics o lo que tú quieras. Así que o estamos con Dios o estamos contra Dios. O te rebelas o te sujetas. Pero la pregunta es la voluntad de quién haces. ¿Haces la voluntad de tu carne, que nos mata y traiciona? ¿Haces la voluntad de Dios, que nos liberta y nos lleva a verdad? ¿O haces la voluntad de Satanás, que está marcada en la Biblia en qué consiste? Primera cosa, acusador. Luego, destructor. Y luego, toda la cantidad que menciona la palabra. Este tema es clave, porque ya la Biblia nos dice, no ignoren las artimañas, las trampas que Satanás usa para hacernos caer. En Isaías, en el capítulo 14, vamos a leer 2 versos, el 12 y el 13. En Isaías 14, 12, 13 dice la palabra: ¿Cómo has caído del cielo, estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. El 13. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios, voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos, en el norte. Leamos la otra versión, la Reina Valera. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. O sea, tendré yo mi propio trono. ¿Por qué Dios solamente? Y esto es clave. Esto es impresionantemente claro como para no entenderlo. Nos está hablando desde el verso 12 y nos está diciendo que este lucero, verso 12, volvemos para ver, este lucero cayó del cielo. Cayó del cielo. Es decir, estaba con Dios, conocía de Dios. No había maldad. El pecado no estaba ahí. Pero aún teniendo la pureza que había en ese ambiente, sintió que era mejor que Dios. Es decir, nosotros actuamos igual cuando leemos la palabra y decimos esto, yo lo puedo mejorar. Porque eso debe ser para la antigüedad. Esto no debe ser para ahora. Y esto es clave porque muchas de nuestras decisiones están basadas en nuestra lógica, en nuestra inteligencia, en nuestro conocimiento que dice que es más clave, más importante y de mayor calidad que la palabra de Dios. ¿Cómo tantas cosas han cambiado y están cambiando? ¿Cómo ahora aparecen una cantidad de situaciones que uno queda impresionado? Y otros dicen, no, estamos avanzando, es la era moderna. Ya son cosas antiguas que no tienen valor, pero los principios de Dios no cambian, no son cosas que se vuelven antiguas. Su palabra permanece para siempre. Así que Satanás es un ser espiritual. El punto 2 que quiero que lo tengas claro. El primer punto era que Satanás es real. Ahora entendamos que Satanás es un ser espiritual. Así como los ángeles, en todos los que hay en el cielo, en el tercer cielo, son ángeles, así como Dios es un ser espiritual, Satanás es un ser espiritual. Así que estamos conociendo o repasando para los que conocen bien. Tercera cosa que hablamos de Satanás, es un ser creado. Es un ser creado. Por lo tanto, dependiente de Dios para su misma existencia. Todo ser creado depende de Dios para seguir viviendo. Así que Satanás depende de Dios. Uno dirá, ¿por qué no lo mata de una vez ya pues? Y nos deja ya tranquilos. No, porque está dejando por un propósito, que lo vamos a ir entendiendo. Porque ya se acaba Satanás, que lo mata el Señor si es creado y se acaba todos felices, comiendo perdices. Pero no, vamos a entender. Ezequiel capítulo 28,
quiero que leamos dos versos, el verso 13 y el verso 15. Dice así: estabas en el Edén, hablando de Satanás, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina, rojiza, peridoto, verde pálido, adularia blanca, berilio azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli. Dice el 15 ahora. Vamos al 15. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Así que nos da información de cómo era, qué hacía, y nos dice que fue creado. Todas estas cosas hay que saber un día, pero ¿qué favorece que sepa que es creado o no? Porque hay mucho cuento, mucha leyenda, mucha historieta, mucha mentira sobre Satanás. Y esto nos aclara totalmente. Cuarto punto, era llamado Lucifer, lo que significa lucero de la mañana, hijo de la mañana o portador de luz. Ese es el nombre, ese es el significado. Con ese nombre él nació, fue creado. Satanás significa adversario, enemigo. Luego se convirtió en Satanás, o se convirtió en los nombres que vamos a ir entendiendo en la palabra poco a poco. Belcebú, el señor de las moscas, por ejemplo, eso significa. Así que en Isaías 14:12, volvemos a leer, dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Así que le está hablando de su nombre original, lucero. Les está diciendo, tú eras ese hijo de la mañana, lucero de la mañana, portador de luz, pero te volviste luego en Satanás, el adversario. Vamos, ¿están conmigo todavía? Ok, porque no, o asustados o callados o dormidos son las tres cosas que estoy pensando. Pero la cuarta es que están atentos y listo, con sus ojos así, ¿verdad? Eso, ya anotando además. Bendita seas, mujer, qué bueno. Segunda de Corintios 11:14. Miren cómo saltamos, Antiguo Nuevo Testamento, para que no piense que Satanás entró de vacaciones en cierto momento. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La versión Nueva Traducción Viviente dice, pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Qué nos está diciendo? Que tú crees que Satanás se presenta con sus colmillos enzarrados hasta aquí, con una saliva chorreando verde, y sus ojos rojos, así, va de una cola larga, sucio, no se ha bañado nunca, y va a venir y decirte, me tienes que seguir. No debe hablar así, seguramente mejor. Entonces, él se presenta como un ángel de luz. Ángel de luz son apariciones que han habido en muchos lugares que enseñan cosas contrarias a la palabra. Apariciones son ese mismo Satanás que da mensajes a la humanidad cargados de aparentemente buenas palabras, cosas muy importantes, pero en realidad es un Satanás mismo que te está engatusando, engañando. He sentido paz. Bueno, has sentido paz tu carne, pero tu espíritu que no está entrenado, no ha sabido discernir que eso que te hacía sentir paz era en realidad del enemigo. Y Satanás usa a muchísima gente para destruir la obra de Dios, para sí mismo mover, destruir tu vida, tu familia, para destruir cosas. Quinto, fue un querubín ungido en el santuario celestial. Así como los profetas, así como los sacerdotes y reyes del Antiguo Testamento, era ungido para un oficio. Ungido quiere decir autorizado. Ungido es eso, autorizado. Cuando tú es autorizado a algo, se te da poder para que ese algo por el cual has sido ungido funcione. Tú eres ungido por Dios para deshacer las obras del diablo. Pero muchos desconocen. Y si saben, se asustan. Porque dicen, de repente, y de repente más fuerte me va a dar, mejor que me dé nomás como me está dando, total, ya me he acostumbrado. No,
Eso es vivir esclavitud. ¿Cómo funciona esto? Presta atención a estos 3 versos que están en Ezequiel 28. Voy a pedir más volumen acá y un poquito menos. Los side fields están muy llenos, pero aquí quiero, por favor. Gracias. Ezequiel 28:14, ¿qué dice? Escucha bien, estamos aprendiendo para saber de Él como la palabra nos manda. Yo te ordené y te ungí como un poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eso dice. El verso 16 dice: tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego. La versión Reina Valera dice así: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Así funciona. Yo quiero este día que sigamos avanzando en conocer. El verso 18 de este mismo capítulo dice así: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Está hablando Dios de esto. Está hablando el Señor. Vamos a ir a la otra versión, Nueva Traducción Viviente. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Esta es la batalla celestial, fuerte, dura, pero verdadera. Punto 6, para seguir conociendo a Satanás. Era el querubín protector colocado por Dios para cubrir el trono. O sea, estaba al lado de Dios. Y era bellísimo. Era el sumo de la belleza y del poder. Esto tienes que comparar con el querubín que hay en el pacto, en el tabernáculo. Hay unos querubín que el Señor hizo poner en su presencia. El tabernáculo antes simbolizaba la presencia de Dios. Era el único lugar en la tierra donde Dios se manifestaba. Y tenía unos querubines protectores. Y eso cubría ese propiciatorio. Hemos explicado varias veces eso, pero ahí quedamos. Así que está hablando de un lugar muy especial que tenía. El otro era símbolo en el tabernáculo, pero aquí era una realidad. En el tercer cielo pasaba eso. Así que ese era el poder que tenía, y esa era la autoridad y la belleza que tenía. En Éxodo justamente leemos en el capítulo 37, verso 9, quiero que leas conmigo, dice: los querubines estaban frente a frente mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Entonces el Señor siempre tenía querubines para proteger el trono, para estar ahí. Era como sus edecanes, sus guardianes. Esto es importante. Todas estas cosas están en la Biblia, por si acaso. ¿Verdad que la encuentran en la Biblia, no? Pero no las sabemos. Y una de las trampas es no conocer la actividad del enemigo. Porque sabemos que cuando desobedecemos la palabra de Dios y leemos esto, nos damos cuenta de que no podemos estar al medio. Un día, un momento, creer en la palabra, y al otro creer y hacer lo que Satanás nos dice hacer. Porque no hemos leído que Él toma autoridad sobre nosotros. Ezequiel capítulo 28, 14 al 16. Reiteramos esto. Volvemos a esta palabra. Dice vamos a la Reina Valera. 28, 14 al 16.
Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, verso 15 ahora. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día en que fuiste, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y el 16 termina, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Este mover tremendo, esto que pasó allá en el tercer cielo, es algo que tenemos que conocer, porque hoy, este siglo XXI, Él sigue activo, vivo, peleando ahora, ya sabe que no puede contra Dios, pero contra los hijos y las hijas de Dios. Así que nuestro Padre, nuestro Jesús, no nos dejó libres de autoridad y poder para vencer eso. Si tú te dejas llevar por todas estas obras de maldad que empiezan con Satanás, el padre de mentira, entonces esa influencia puede ser, bajo tu decisión, echada fuera de ti y cambiar tu concepto de vida, salir de la esclavitud de muchas cosas que hemos hecho y quizás otras que no hacíamos pero hemos empezado a hacer, que son contrarias a Dios. Es una lucha de poderes, el poder de las tinieblas versus el poder de la luz, de la potestad. Con esto termino esta parte quinta. 7. Él estaba en el Edén, en el jardín de Dios. Después de esto, estaba ahí, cuando fue creado, en la segunda creación, Adán y Eva. En Ezequiel 28:13 dice la palabra: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y ahí está, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Él era un conjunto de instrumentos musicales en sí mismo. Por eso, la música fue creada por Dios, entregada a este querubín para que él pudiera estar en el trono protector alabando a Dios. Cuando fue echado, se quedó con la música. Pero la música fue creada por Dios. Él distorsionó el propósito de la música y distorsionó luego el mensaje. Así que, cuando eso lo tienes claro, te das cuenta que puedes discernir la música. El ritmo y los ritmos que aparecen ya fueron creados, pero el mensaje y quién lo interprete y con qué propósito cambia la historia. Hablaremos de eso mucho. Nos quedamos en el punto 8, que en el próximo programa, la próxima reunión, continuaremos aprendiendo. Pero esto es para salir de la trampa de la ignorancia, de no saber las maquinaciones de Satanás. Han estado educados, callados, casi ni respiran. Estoy emocionado de eso. Hemos ahorrado oxígeno en la ciudad de La Paz, pero necesitamos saber las maquinaciones de él, porque tú eres vencedor de sus maldades. Tú tienes autoridad para dejar limpia tu casa, tu vida, tu nación, tu ciudad, de toda influencia. Has sido bendecido por Dios. Todo eso vamos a saber. Mientras tanto, sigamos aprendiendo. Y esta semana, este mismo día, párate en tu hogar y di: Señor, en el nombre de Jesús, echo fuera toda obra del enemigo en mi hogar, todo lo que ha traído aquí maldad, problemas, desánimo, enfermedad, muerte, y me paro en vida, porque me alineo a tu palabra, a tu poder y a tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y así sea. Dios bendiga sus vidas. Que tengan hermosa semana. No se olvide de bendecir. Este próximo domingo vamos a estar celebrando a la familia, porque es mes de la familia. Unos tienen mes para una cosa, para nosotros tenemos el mes de la familia, que es creación de Dios. Dios los bendiga mucho. Quiero aprovechar estos minutos para que sigamos avanzando. Esta tenía que ser la parte número 6, pero va a ser las 5:30, porque no va a haber tiempo de completar a las 6. Estamos hablando de la realidad que estamos enfrentando del mundo sobrenatural, espiritual, tanto de la luz de la que predicamos siempre, como de las tinieblas. Hemos estado hablando de lo que pasa en nuestras vidas. Lo que te pasa no es que hay mala vibra en tu casa. Lo que pasa no es
que tienes tú una mala racha, no tienes una energía negativa y por eso todo te va mal. Hay un poder, hay una persona, Satanás es real y él tiene una influencia y es enemigo declarado de ti que has decidido seguir a Jesús. Esto no es un juego, esto no es para hacer asustar a nadie, como les he dicho, esta es una gran realidad y mientras tú aprendas la palabra, van a venir cosas a tu vida y vas a poder soltar esa autoridad, ese poder que Dios te ha dado para parar la obra del diablo. Él está vencido, él dice que está debajo de nuestros pies, pero muchas veces parece que está agarrando nuestro cuello. No podemos ser esclavos de él. Quiero recordar rápidamente los puntos para entender quién es realmente Satanás, porque Satanás es una persona real, es la maldad hecha persona y tiene características que son atribuidas a él. No es una influencia, decíamos, no es un poder impersonal, no es un soplo, no es una energía, no es una vibra, para hacerlo más claro. Tiene pronombres personales, tiene inteligencia, conocimiento, voluntad y acción que son atribuidos a él. Esto es importante. Hay varios versos, no se los voy a dar ahora porque ya los di, así que si quiere conocer estos versos, va a tener nomás que buscar en las grabaciones, en las prédicas, porque a partir de la próxima semana termina la prédica y usted la puede conseguir a la salida. Ya no tiene que esperar un día, 2 días, 20 días, nada de eso. Ok, otra cosa que podemos saber de Satanás, yo quiero que lo tenga muy, muy claro. Este verso lo tengo que leer, es 2 de Timoteo 2:26. Lo tengo que leer porque en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos previene así. 2 de Timoteo 2:26 dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La otra versión me gusta mucho más. Dice: entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Uno dirá: yo soy nacido de nuevo. ¿Ah? Ok, pero si no te sujetas a la autoridad de Dios, quiere decir que estás sujeto a otra autoridad. En este caso, al príncipe de las tinieblas. Lo dice aquí. Cuando Pablo le está enseñando a Timoteo, le está diciendo: ha tenido cautivos a muchos para que hagan lo que él quiere. Así que hay que romper ese lazo, esa atadura, eso que te tiene cautivo y preso. Cuando entiendes lo que es la redención, cuando entiendes lo que es Pentecostés, ese poder del Espíritu Santo que entró a cada uno, te da esa autoridad. La segunda cosa que podemos hablar es que Satanás es un ser espiritual. Los ángeles son espirituales, Dios es un ser espiritual y Satanás es un ser espiritual. Evidentemente, él y sus huestes trabajan tomando forma de cuerpos o posesionándose en cuerpos. Es muy importante entender eso. Cuando Jesús se encontró con esos endemoniados, y hay una persona, porque hay 2 relatos, uno se encuentra con 2 endemoniados y otro con 1, a ese le dice quién está ahí, y él habla de una legión, y salen miles de espíritus inmundos de esa persona, y ellos piden permiso para tirarse en ese acto de cerdos y finalmente despeñarse. Él siempre, los espíritus inmundos buscan un cuerpo para poder hacer sus cosas, es su deseo. Cuando tú abres puertas de cualquier tipo, es muy posible que estés invitando a espíritus inmundos que rondan sobre la tierra buscando dónde entrar. Muchas veces nos ha pasado cuando el deporte, lo digo de buen sentido, de nosotros era, en los primeros años, todo el día casi nos dedicábamos a liberar personas en mi casa, era el lugar con mi esposa y con algunos otros hermanos más. Generalmente lo que pasaba es que salían los espíritus inmundos y los pobres 2 perros eran los primeros que encontraban y daban vueltas, aullaban, se tiraban contra la pared, todo. Íbamos, los botábamos de ahí también, ya se iban a otro lado, porque siempre estaban buscando dónde quedarse. Cuando una persona muere, los espíritus inmundos de una persona que han estado, especialmente una que no es creyente y una que no está con Dios, así te parezca la más buena del mundo, ha tenido algo que ha heredado de otros, de sus antepasados familiares, se llaman espíritus familiares estos, que viven en generaciones de familias. Muere una persona e inmediatamente ellos salen a buscar, y a los más cercanos, a los familiares, hijos, esposo, esposa, etcétera, los parientes más buscan para entrar y seguir con ellos lo que estaban haciendo con los padres. Explicábamos muchas veces que en las sesiones que hacen
para llamar a través de mediums a espíritus inmundos, porque no llaman al pariente, no lo llaman a Melgarejo, no llaman a otros. Muchos dicen, mi abuelito ha hablado con él. En realidad estás hablando con un espíritu inmundo que vivía en tu abuelito y que conoce todo. Porque te preguntas, yo quiero saber dónde está la llave que abre tal puerta o tal carta, que da los documentos. Y el enemigo estaba, ese espíritu inmundo, viviendo con tu abuelo o quien quiera que sea, y conoce y te responde. Y cuando se presenta, obviamente toma la voz de tu abuelo o quien pariente sea. Esas son las sesiones de espiritismo. No estás hablando con esa persona porque la palabra dice que no se puede hablar. Hay un evento en uno de los libros de Samuel, en el capítulo 9, donde Saúl va a consultar a una divina para hablar con el profeta Samuel. Y aparentemente toman eso de la Biblia para hacer creer que se puede hablar con muertos. Pero hay, y eso hemos predicado ya creo un par de veces, 9 pruebas en esos mismos versos que no era Samuel con el que hablaba, sino con un espíritu inmundo. Tan evidente que al decir palabras a través de esa sesión con esa encantadora, esa medium de Endor, esa persona, esa mujer que hablaba con muertos, hablaba con espíritus inmundos, familiares, esos espíritus inmundos llamados espíritus inmundos familiares que habitaban en esos cuerpos. Así que invoca uno que no era el espíritu de Samuel, porque no hablan los muertos. No te olvides en Lucas 16 el evento de Lázaro y el rico, donde el rico quería que el espíritu de Lázaro vaya a predicar a su familia, porque él estaba en un lugar de tormento en el Hades, había un abismo, y estaba ahí el seno de Abraham, porque antes de Jesús nadie iba al paraíso. Entonces, todo esto que le estoy soltando de información, vamos a ir aprendiendo con la palabra, para que ustedes sepan cómo es el mundo de Satanás, cómo se mueve para agarrar a la gente incauta, especialmente a la que cae en la trampa por ignorancia, por no conocer las maquinaciones, dice unos versos que hemos leído en esta lección, maquinaciones del enemigo. Él está maquinando cómo destruir nuestra vida, nuestro entorno, nuestra salud, relaciones, etcétera. También 3, él es un ser creado, por lo tanto, dependiente de Dios para su misma existencia. Satanás es un ser creado, no es alguien que se creó a sí mismo, porque no es como Dios. Por eso les decía, él nunca puede estar en 2 lugares a la misma vez, imposible. ¿Qué más podemos saber? En el punto 4, su nombre original era Lucifer, lo que significa lucero de la mañana, hijo de la mañana o portador de luz. Ese era su nombre original. Cuando cayó y se rebeló, entonces su nombre se volvió Satanás, que significa adversario, enemigo de Dios. Y él es enemigo de todo lo que tiene que ver con Dios. Así que es enemigo nuestro. Te puede hacer cosas, hemos hablado de muchos eventos en los que él participa, lo vamos a aclarar a través de la enseñanza, porque luego Silvita va a venir con otra porción ya práctica y vamos a poder recibir eso que es normal. La palabra en Marcos 16 nos dice que vayamos y echemos fuera demonios, que impongamos manos sobre los enfermos y estos sanen. Tanto como está en Mateo 28, 18 en adelante, como está en Marcos 16, está la enseñanza de cómo nos tenemos que mover revestidos del poder del Espíritu. Pero muchos, esos dones, esa autoridad y ese poder que Dios nos da, no lo usamos. Y pensamos que con la lógica o con nuestra impresionante presencia podemos cambiar los eventos espirituales que pasan a nuestro alrededor. Así que en el punto 5 hablar que era un querubín. Todo esto que estoy hablando tiene su respaldo bíblico, ya lo he dicho, no quiero repetirlo porque en la anterior prédica ya lo enseñé. Quiero decirle que era un querubín ungido en el santuario celestial, allá en el tercer cielo, en el trono de Dios. Dice, así como los profetas, sacerdotes y reyes del Antiguo Testamento fueron ungidos para el oficio. Para que no queden hacia el aire, en Ezequiel capítulo 28, quiero leer 3 versos. Ezequiel capítulo 28, quiero leer 3 versos. Vamos a leer el 14, vamos a leer en la versión de la Reina Valera y luego leemos otro si alcanza el tiempo. El verso 14 del capítulo 28 dice así: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Así que era un querubín, era un protector, y era además puesto por Dios en el santo monte, en el lugar de su presencia.
El verso 16 añade, 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Verso 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. La versión Nueva Traducción Viviente dice así, que es un poco más clara. Profanaste tus santuarios y con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto, entonces hizo brotar fuego de tu interior y te consumió, te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, habla de este personaje que es enemigo de Dios y obviamente enemigo de todos sus hijos. No pienses que porque eres simpático, él dice, no, esto no va a hacer nada. Tiene ganas de destruirte. Por eso hay tal cantidad de hijos e hijas de Dios tibios, hijos e hijas de Dios que creen que porque un momento están con Dios celebrando, adorando o lo que fuese, una célula, está todo bajo control. Es una batalla, como dice en Efesios, que es una batalla contra potestades, contra principados, contra gobernadores. Es muy importante todo esto en el mundo espiritual. El punto 6 es que era un querubín protector colocado por Dios para cubrir el trono. Cuando estaba Dios sentado, tenía querubines y uno encargado, este era este lucero, que extendía sus alas y cubría la gloria de Dios. Era impresionantemente bello, era completo. Dice, esto con el querubín sobre el arca del pacto en el tabernáculo de Moisés, cubriendo el propiciatorio, es lo que podemos comparar. Cuando la palabra de Dios en Éxodo capítulo 37, verso 9, dice así, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno frente del otro miraban hacia el propiciatorio. Estaba ahí el propiciatorio y había querubines que eran construidos esculturas con alas extendidas, 4, que cubrían 2 en cada esquinas y que cubrían ese lugar que simbolizaba y que prácticamente tenía la presencia de Dios, el único lugar en la tierra donde Dios se manifestaba. Por eso cuando Dios en un lugar se manifiesta como ahora, debemos celebrar. Antes era imposible que pase lo que pasó minutos atrás, que pase lo que pase en tu célula, en tu vida, en tu comunión con Dios. Era imposible, tenías que ir al templo, tenías que hacer un sacrificio y esperar que alguna manifestación suceda una vez al año. Era terrible. ¿Qué más aprendemos de lo que es este personaje? Aprendemos en el punto 7 que él estaba en el Edén. Él también estaba ahí una vez que cayó, una vez que estaba corrompido y una vez que Dios a partir de Génesis 1:2 crea nuevamente la tierra que estaba desordenada y vacía y el espíritu estaba sobre las aguas en la tierra. Este personaje estaba en el jardín de Dios. En Ezequiel 28:13 dice así, 28:13 dice, estabas en el Edén, el jardín de Dios, tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro, te las dieron el día que fuiste creado. Era la belleza más grande. En otra parte habla de los instrumentos que tenía él incorporado en su cuerpo. O sea, era un adorador, pero de esencia, puro. No tenía un instrumento, tenía todos los instrumentos en su control. Por eso la música tiene tanto poder. Era una música dirigida a Dios. Había varios querubines a su alrededor, él era uno de ellos. Cuando cae, obviamente que se va con todo eso y lo pervierte. Por eso la música tiene la influencia. Hay mucha gente que dice, no me hace nada, ¿qué tiene de malo? Si es bonita, si el ritmo me gusta. Ok, si sabes discernir, sí, tampoco tienes que ser un ciego legalista y que todo es malo, que cuidado pase un extremo, pase el otro y andas de temor. Tú tienes autoridad sobre todo. Ahora eso de tener autoridad no sirve que te vayas a reventar y decir, la autoridad de Cristo, salud seco hermano, porque no me hace nada el alcohol, estás tirado ahí como chalina.
Tienes que entender, porque he escuchado esos testimonios. Pastor, he ido yo y me he emborrachado y Dios no está conmigo. ¿Quién te ha dicho que el poder de Dios te evita que te emborraches? Puedes tomar otro 80 litros de whisky y vas a estar normal. Hay que tener discernimiento. Así que el séptimo hablaba de que él estaba en el Edén. Y el tiempo pasa rápidamente. El punto 8, donde me quedé, miren, en el resumen recién he llegado al 8, habla de que estaba en el Monte Santo o reino de Dios a los lados del norte. Hay un norte. Cuando yo, en una de las entrevistas que tenía, de los programas que teníamos con Carlos Mesa, de al pan pan, al vino vino, él se trajo un científico que cree en la evolución. Y ahí hablamos de los tiempos, y ahí hablamos de los poderes, y hablamos de lo que pasaba y dónde estaba. Cuando yo hablé que la Biblia habla del norte, él dice el norte no es verdad, no existe el norte. Bueno, la Biblia antes que haya la brújula ya hablaba del norte. Y hablaba de muchas cosas que recién después la ciencia descubrió. Fue interesante. Por eso, métete a estudiar los libros de hombres y científicos famosos en el mundo cristianos, que son creacionistas y te van a demostrar lo que está en la Biblia escrito antes que la ciencia lo diga, que ya lo dijo Dios, para que sepamos que Él es el creador del cielo y de la tierra y todo lo que hay en el universo. Ezequiel 28, versos 14 y 16, lo hemos leído, pero quiero que repitamos. Tú, querubín grande protector, yo te puse, está diciendo, vamos a ir rápidamente a 28:14, leamos esta versión, yo te ordené y te ungí como el poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. El verso 16 lo dice, tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios, te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. O sea, es un momento terrible, una rebelión. Él se emociona tanto, se llena de soberbia y dice, seré como Dios y haré mi trono más allácito. Estoy diciéndolo en palabras bolivianas, más allácito voy a hacer mi trono. Y del más allácito Dios lo revienta y lo tira abajo y pasan las cosas que vamos a seguir avanzando y conociendo. ¿Qué más les puedo hablar de todo esto que es tan importante? En el Salmo 48:1 dice la palabra, 48:1. Un cántico, salmo de los descendientes de Coré. Qué grande es el Señor, cuán digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, situada sobre su monte santo. O sea que nos da la dirección, la ciudad de Dios es el monte santo está en la ciudad de Dios, en el tercer cielo. Y ahí estaba Él. Así que toda la Biblia, escrita por diferentes hombres y mujeres, de todos los tipos de profesiones y énfasis, coinciden por inspiración de Dios de hablar siempre lo mismo, no hay contradicción. 9.9, para conocer a Satanás, era perfecto el día que fue creado. Fue creado en perfección. Vamos a Ezequiel en el capítulo 28, esta vez el verso 15. ¿Qué dice Ezequiel 28:15? Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se te encontró maldad en ti, En la versión Reina Valera dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El día de la maldad dejó de ser perfecto. Y aunque nosotros fuéramos perfectos, como eran Adán y Eva, no tenían pecado, no tenían nada, estaban llenos del Espíritu de Dios, tenían comunión con Él, un día la soberbia, un día ese espíritu, eso que tenemos escondido, sale y siempre nos creemos mejores que los demás y juzgamos a todos los demás como inferiores y estamos actuando como Satanás. Justamente en la anterior prédica hablaba cómo nos volvemos acusadores de los hermanos, que es una característica, en el Nuevo Testamento lo dice, que hacemos las actividades que Él nos manda hacer. Así que esto es lo que habla de esta perfección el día que fue creado. ¿Qué más tenía Satanás? Para que no vean que estamos con un enemigo de quinta, es un enemigo completo, ya no es perfecto, pero lleno de muchos poderes. El punto 10 dice que estaba lleno de sabiduría. Si leemos Ezequiel en el capítulo 28, donde estamos, el verso 12, vamos a leer así.
hijo de hombre, entona este cántico fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Mira lo que está hablando. Aquí lo llaman el rey de Tiro. Hijo de hombre, entona este cántico fúnebre. Ha pasado algo en el tercer cielo. Ha habido una conmoción, un golpe de estado quería llevarse a cabo. Había una revolución encabezada por Lucifer, que luego se volvió el lucero, se volvió Satanás, para destronar a Dios. Era creación y se sintió más que Dios. Tú y yo, en el día a día, cometemos ese error. Decisiones que tomamos pensando que Dios es antiguo, que como estamos en el siglo XXI, las cosas que leemos en la Biblia son tan pasadas de moda que no tienen nada que ver con la modernidad. Y nos atribuimos el conocimiento del porvenir. Ninguno de los que estamos aquí me podría firmar un papel, comenzando de mí mismo, de que hoy día no me va a pasar nada y que no puedo morir. Nadie sabe. Solo hay gente que se mete a maldecirte a través de adivinación, a través de un montón de elementos, y te profetizan cosas y tú las tomas y pasan porque tú crees, no porque ellos saben lo que va a pasar. Lo único que saben es su destino, Satanás, que es otra cosa. Así que todo esto es lo que estamos aprendiendo. Quiero que podamos leer, por favor, Santiago, en el capítulo 3, igual vamos a leer 2 versos, Santiago 3, versos 15 y 16. Dice así: pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. La sabiduría que tenía Satanás se pervirtió y se volvió en envidia y en egoísmo. Cada que tu corazón se llena de ira y de bronca y de amargura por envidia, quiero que sepas que es un principio satánico que opera en ti. Cada que estás enojado de la bendición que tiene alguien a tu lado. Esas son, dice, cosas terrenales, puramente humanas y demoníacas. Así que cuando la Biblia nos habla, y vamos a leer el verso 16, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Esos son los frutos cuando uno se deja influenciar, atar por Satanás, por sus huestes. Y la Biblia habla claramente que nos volvemos esclavos de eso y hacemos lo que Él dice. En la anterior porción que les he leído, y espero que lo puedan repetir porque es imposible que repita todo lo mismo todo el tiempo, si no terminaría para el año 2084 si Dios me diera vida hasta esa fecha. Necesitamos escudriñar, buscar, por eso estamos facilitando que tengan acceso a las enseñanzas, ya no más, termina la prédica y la van a tener para llevársela a aprender, porque esto es clave para tu vida espiritual. Así como el orar y tener comunión con Dios y aprender cómo se mueve el Espíritu Santo en el libro que tenemos hoy, el Espíritu Santo hoy, que es importante conocer cómo trabaja el enemigo. ¿Qué más les puedo decir? En el punto 11, era perfecto en hermosura. Era perfecto en hermosura. Esto tienes que ver, la imagen que se dibuja de Satanás, las películas de horror, que los muertos que caminan y tanta pavada de esas, que bueno, para muchos les gusta, es que él no se presenta así, con un diente verde roto aquí chorreando una saliva fucsia, por acá sus orejas de este tamaño, lleno de, bueno, todas las barbaridades esas, no les voy a contar, ustedes han visto más que yo, porque ahora sale más que antes no salía Drácula nomás y uno se metía bajo la butaca del cine, pero ahora no. Entonces, él se presenta como ángel de luz. En Corintios dice que él se presenta como ángel de luz, porque es capaz de representar a mujer u hombre y enseñar a través de apariciones a gente cosas contrarias a la Biblia. Mucho de la adoración que se hace fuera de Dios se hace a Satanás a través de la representación de mujeres especialmente, que simbolizan que están hablando de parte de Jesús para enseñar cosas totalmente contrarias a la palabra. Así que cuando tú sabes, ya no puedes caer en eso. Dice que él fue, el verso 28-12,
Una vez más dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová, tú eras sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Quiero terminar con este verso, con este punto 12. Gracias por regalarme estos minutos. Su fricacia les va a esperar, tranquilos, todo no está en control. Fue engalanado, con piedras preciosas, muy similar a las piedras en el pectoral de Aarón, el sumo sacerdote de Israel. Ustedes saben que tenían el efod, entre otras vestiduras, que estaba revestido de piedras preciosas, que era lo que ellos usaban para entrar a hablar con Dios. Cuando tenían que hablar con Dios, se revestían por eso los sacerdotes principales, y eso era el Urim y el Tumim para poder hablar con Dios. Y él tenía incorporado en su cuerpo todo esto. Por eso la palabra en Ezequiel 28:13 dice que toda piedra preciosa era tu vestidura. Vamos a leer Reina Valera. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios, tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina, y todo lo demás, del oro más puro, te las dieron en el día que fuiste creado. Él era hermoso, hermosísimo, era poderoso, tan poderoso que se la creyó. Y cuando se la creyó, tronó. Nos vamos a quedar en este punto. Hemos tenido un hermoso tiempo de adoración, un hermoso tiempo de alabar a nuestro Dios. La palabra nos va a remachar porque la alabanza es el lugar donde mora Dios. Cada que en tu casa hay un ambiente pesado, algo que está pasando, métele alabanza, empieza a declarar, vas a ver cómo los cielos se limpian en tu casa, porque baja la presencia de Dios, y donde Dios está, ningún enemigo se puede poner en pie. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a ponernos en pie. Aprenda atención a conocer todo esto, les va a bendecir, porque van a tener tal autoridad que las cosas que no han recibido, que Él las detiene, que las cosas que ustedes han imaginado que nunca tendrán, que las puertas que ustedes las ven cerradas siempre, se abrirán cuando conozcan las artimañas y maquinaciones del enemigo, y ustedes se pararán seguros de que tu Dios te llenó de poder. Tú tienes a Dios dentro de ti. Escúchame. Y esto es lo que tienes que recordar, te pararás. Yo te pido que cuando estés en tu casa, un momento, así seas el único creyente, y si hay más con mayor razón, pares y hoy día mismo, agarres y unjas la puerta de entrada de tu casa con un aceite al cual oras, y vas a declarar que ningún enemigo va a pasar ahí, que ningún poder de las tinieblas va a entrar a tu casa, y la vas a bendecir, y vas a echar fuera todo espíritu inmundo, y vas a agarrar cualquier objeto que tú pienses que no es el adecuado, que el espíritu te va a guiar, o cualquier cosa que esté pasando, o cualquier adoración, o cualquier ceremonia que se ha hecho en tu casa, en tu departamento, en tu edificio, donde quiera que veas, tú vas a pararte y vas a cancelar y decir, cancelo toda ceremonia, cancelo toda oración, cancelo todo sacrificio, todo lo que, toda libación, toda ofrenda, todo lo que has hecho a Satanás, las cancelo en el nombre de Jesús y declaro que este lugar, esta casa y todo el edificio por causa de mi palabra es bendecido, es levantado, es sanado y es provisto de victoria. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Tengan una semana poderosa. Son llenos del poder de Dios. Dios los bendiga mucho. Un abrazo grande a cada uno. Que les vaya muy bien. Hablar y recordar del tema que estamos tocando. Saben, cuando hablo del reino, estoy hablando de que tú, si no usas las armas, la autoridad y el servicio en el reino, estás sufriendo el gran engaño, porque el día que te mueras, Jesús te va a preguntar qué hiciste por el reino. No te va a decir cuántas veces asististe a una reunión, que hay que congregarse, por supuesto, pero preguntará qué hiciste por su reino. No te olvides que la batalla del reino contra reino es a muerte, pero no una muerte física, una muerte eterna. Se llama la segunda muerte, que es lo peor. Vamos a repasar un poquito lo que hemos estado avanzando sobre este tema que se llama Satanás y la demonología. Hemos tocado estos temas, vamos a ir. Hemos hablado de su realidad, o sea, no es un invento, no es una influencia. Hemos hablado también de su dominio, quiere decir que tiene un territorio y es rey sobre cierto lugar con autoridad. La tierra es el lugar donde actúa. Hemos hablado sobre él, hemos hablado sobre su origen, hemos hablado también sobre su caída, cómo cayó,
¿Qué fue lo que sucedió? Hemos hablado sobre su naturaleza. Es una creación de Dios que Él la tornó en maldad, como fue Adán y Eva. Ahora, ¿qué pasó? Que en un lugar donde no había el pecado, salió el pecado. Salió con Él antes de Adán y Eva y salió en el paraíso. Veremos también su actividad, cómo se mueve. Hemos empezado a hablar de ese tema y vamos a seguir hablando también de su falsedad, del engaño. Él es padre de mentira. A mí me impacta cómo la gente duda de la palabra de Dios, pero no duda de las mentiras que mete Satanás para que los hijos e hijas de Dios no cumplan, ni crean, ni actúen bajo la palabra de Dios. Porque dudan. Dudar de la palabra de verdad es impresionantemente grave, porque luego eso provoca que creas en el padre de mentira que mete engaño permanentemente. Eso es, además, ¿qué pasó con su juicio? Ya fue juzgado, Satanás ya está sentenciado y solo el Señor está pasando el tiempo para que esa sentencia se cumpla luego de los 1000 años de gobierno de Jesús en la tierra. Así que Satanás es un rey, esto lo tenemos que tener en claro. Atrás un poquito el rey, estábamos en ese tema de Satanás, el rey. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué temas toca? Hemos tocado de eso también, vamos adelante. Habla de muchos otros temas, espíritus malignos, siervos de Satanás. Vamos a tocar eso. El primer resumen es para que ustedes lo tengan claro, todo lo que ya hemos hablado. Ya no sé, estoy en el número 7, el número 6, creo que el número 7, pero vale la pena seguir hablando sobre esto, porque todas las cosas malas que te están pasando no vienen de Dios, vienen del espacio que has dejado al enemigo para que destruya tu vida, destruya tu familia, tu vida, tu destino, tu salud, tu provisión y te vuelvas un esclavo. Me gustó mucho una de las prédicas de mi amigo Cash, que habla de algo que es sensacional. Somos a veces creyentes para salir de entuertos, de dolores, de problemas, de cosas ya terribles, pero no somos creyentes para soñar las cosas que Dios ha dicho que vamos a tener. El tema no es salir de los problemas, es vencer los problemas y vivir la vida que Dios quiere que vivas. No solo es que tengas para comer, sino que sobreabundes para ayudar a gente que no tiene para comer. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio no es que tú tengas y que salgas de problemas y que Dios te siga guardando, sino que tú tengas la capacidad de ir más allá, de ir a conquistar las promesas que Dios tiene para ti. Esto es hermoso. Entonces Dios, a través de los eventos malos, nos prepara para creer las cosas buenas. No creas que Dios nos ha dado fe para salir de atolladeros, para restaurar las cosas que destrozamos en el camino, sino para poder vivir la vida que tienes que vivir como hogar, como padre, como hijo, como hermano, como ciudadano y sobre todo como hijo e hija de Dios. Así que hemos tocado 12 puntos ya. El número 11 era que era perfecto en hermosura, porque estamos describiendo a Satanás. El punto 12, hemos hablado de que él era engalanado con piedras preciosas, hemos hablado de eso, muy similares a las piedras del pectoral de Aarón. Aarón tenía unos trajes que eran diseñados por Dios y que hechos por los del pueblo judío, que significaba su investidura de sacerdote de Dios. Era el principal sacerdote. Pero cuando viene Jesús, cambia la historia y se cumple el plan de Dios. Dios quería tener un reino de sacerdotes, no una tribu. Pero por la incredulidad del pueblo judío, tuvieron que tener una tribu, la tribu de Leví, que era la única autorizada para ejercitar el sacerdocio, es decir, ministrar a Dios. Tú aquí ministras a Dios porque eres real sacerdocio. No eres un sacerdote ante Dios pequeñito, más chiquito, no eres el súper recontra archi sacerdote o el obispo, el súper recontra, no. Todos los que hemos venido a Jesús somos
real sacerdocio, sacerdotes de la realeza, del Rey de los Reyes. Podemos ministrar, podemos levantar cánticos de adoración. Así estamos ministrando a Dios. Esa autorización tenía Aarón. Y este querubín tenía ese tipo de traje. Era poderosamente hermoso. En Ezequiel hemos leído, en Ezequiel 28:13, parte de ello. Les quiero recordar, en el número 12, dice así, Ezequiel 28:13. Vamos a leerlo. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Satanás no tiene más poder que Dios, fue creado por Dios. Dios hace así y lo hace desaparecer del universo, pero Dios no actúa de eso, actúa de la manera correcta. Entonces, cuando tú has empezado a entender todo lo que significaba Satanás, la hermosura que tenía, quiero recordarles en Éxodo 28:15 en adelante, de estas vestiduras que tenían los sacerdotes. Dice que los hijos de Adín, 450, estamos leyendo Éxodo 28, por favor, no se me equivoque por ahí. Vamos a poner el verso 15 de Éxodo 28. Ok, ya llegamos, estamos cerca, estamos por llegar. Yo leo aquí: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado, doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y así empieza a dar una cantidad de características sobre lo que es este tema. ¿Qué sucede? Que Satanás siempre fue un copión, siempre imita, siempre está falseando lo que Dios hizo. Por eso va a haber un anticristo que va a aparecer, un enviado de Satanás, creado por él, tomado por él, para predicar su verdad, que es mentira, al mundo. Ya lo está haciendo, dice que ya se mueve este espíritu de iniquidad en el mundo, ya está en acción. El mundo cree que es una pelea de religiones. Es más, cuando hablamos de un tema, dicen, no, ustedes están hablando de temas religiosos, no estamos hablando de problemas sobre el aborto aquí en tal cosa. Un ratito. El que yo tenga creencia en Dios no me hace un descerebrado, y yo como ciudadano de este país tengo la autorización y el derecho de hablar de los principios de vida bajo mi conciencia y bajo mi creer. A mí nadie me hará callar, porque el mismo derecho que tiene usted para hablar de la muerte, yo tengo el mismo derecho para hablar de la vida. Esto es lo que tenemos que tener en claro. Y no se calle nunca, háblelo con propiedad. Así que este tema es impresionante, de todo lo que estaba pasando con Satanás, con el que era el lucero de la mañana. El número 3 entre las características es que él fue creado con música en su ser, aparentemente siendo el líder de la adoración del cielo. Él liderizaba en los grupos musicales del cielo. Por eso es tan atacada la adoración y la música. Él era, una vez más, creado con música en su ser. De él salía la música. Así que Dios lo creó, y cuando creó a este querubín, que era lucero, luego Satanás, lo creó con música en su ser. ¿Quién creó la música? ¿La criatura creada o Dios? Dios. Así que toda la música fue creada por Dios. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 28, verso 13, otra vez en la parte en la que es pertinente, en la parte donde dice que estaba preparado para él todos los tamboriles, estaban preparados las flautas, estaba en él, lo que acabamos de leer, dentro de él, esos instrumentos musicales y más. Hay otras descripciones. Lo que quiero que entendamos era que era una creación primorosa, perfecta de Dios. Tan perfecta, como hemos hablado, que se creyó igual a Dios. Que fue el mismo discurso que engañó a Adán y a Eva y a Adán en ese orden. Les dijo, serán como dioses, comen esto y van a ser como dioses. No entendían el tema, pero lo que pasó, se transformaron, y nosotros nos hemos transformado en jueces, sabiendo el bien y el mal.
Pero el problema es que Dios sabe el bien y el mal en perfección, lo conoce todo. Nosotros queremos ejercitar en lugar de jueces, como lo hace Satanás, de acusador, sin saber toda la verdad. Y además ni siquiera tenemos autorización para eso. Él nos dice no juzguen. De esto estamos hablando en el tema de Satanás. ¿Qué más? Él estuvo una vez en la verdad. Él conocía la verdad. Él sabía la esencia de la verdad de Dios. No es que Satanás, Dios lo usa, lo condenó por loco. Él vivía en el trono de Dios, él ministraba en el trono de Dios. En los anteriores puntos que hemos hablado, explica cómo Satanás pertenecía al lugar más cercano en el monte santo, en la ciudad de Dios, tal cual es la descripción que está en las escrituras que ya hemos leído. Además, en Juan 8:44, Jesús nos habla de esto. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Les está diciendo a los fariseos y a los religiosos, miren la cosa dura. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Es decir, que él conocía la verdad, pero no permaneció porque no hay verdad en él ahora. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Tenía la verdad, pero se distorsionó en su rebelión, que la verdad salió de él y se volvió más bien padre de mentira porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla porque él es mentira personificada. Así que Satanás no es chistosito para verlo por ahí y que cuando suelta algo, lo suelta porque es padre de mentira, no suelta verdad. La pregunta una vez más es la que les decía al principio, ¿por qué dudamos de Dios y no del padre de mentira, que lo que habla es mentira y engaño? Esto es lo que debemos nosotros aprender. Cuando tú sabes la palabra de verdad, te es más fácil saber la mentira, descubrirla, notarla. Así que cada que tú conoces más, cambia tu vida, porque la verdad se apropia de ti. Así que tal lenguaje no puede ser completamente aplicado a los reyes terrenales, sino que va más allá al rey detrás de ellos. Detrás de cada hombre o mujer en autoridad en el mundo hay la influencia satánica para la mentira. Y si tú no estás cubierto, guardado, caes en esa trampa. Esta descripción indica que Lucifer fue un ser poderoso y que se le había dado una posición muy alta cerca del trono de Dios. Era cercano a Dios y tenía permiso para estar con él. Un ministerio ungido que lideraba la adoración angelical en el cielo. ¿Saben lo que es el principal, el director de alabanza del cielo? El nivel que tiene. Así que este Satanás tiene eso en su ser. Tenía eso. Ahora, cuando cae y se revela, permanecieron esas cosas, pero todo lo que tenía de bueno se llevó a lo malo. Habíamos visto en los puntos que estamos leyendo su caída. Él cayó de ese lugar. Estos mismos pasajes, junto con otros, todos los versos que hemos estado soltando, junto con otros y otras referencias, muestran la causa de la caída de Satanás y de aquellos que lo siguieron, porque él convenció a un porcentaje de los ángeles del cielo para que lo siguieran a él. Primero, se levantó en orgullo sobre su Dios, quien le había dado sabiduría, unción y belleza. Cada que un hombre es tocado por Dios, corre el riesgo de volverse orgulloso y soberbio. No guarda el nivel que tiene y que tendrá todo el tiempo. Que cuando Dios le da a una bendición, no es porque es bueno, es por la misericordia de Dios. Así que Satanás entró en problemas. Él tenía sabiduría, tenía unción y tenía belleza. En Ezequiel, en el capítulo 28,
Vamos a leer el verso 17. Ezequiel 28, verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Los reyes que se apartan de Dios, con seguridad van a creer las mentiras del que está cerca de ellos. Cualquier autoridad, en cualquier nivel. Muchos lo quieren hacer con buena intención, pero hay alguien que mete mentira. Hay alguien que tuerce la verdad. Y ese es el encargado de destruir naciones. En Proverbios 16, 18, Salomón escribió: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay soberbia y cuando hay altivez de espíritu, viene la caída. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo verso dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Si tú padeces de eso, quiero decirte que algo que no es de Dios está moviendo tu vida. Así seas el más grande premiado en todo el universo, nunca podrás tú vencer solo la arrogancia, la altivez y el orgullo. Nunca. Necesitas la humildad que viene de reconocer quién te puso en tal lugar y quién te dio lo que tienes. Estos son principios que la gente se olvida, entonces cae en estas trampas y empiezan sus problemas. En Proverbios capítulo 18, Proverbios 18, verso 12, que dice la palabra: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. En la otra versión, la arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede al honor. Entonces estamos hablando de principios de vida y de una influencia que está destrozando tu ser, tu familia, tus amigos, tu trabajo, etcétera, todo tu entorno. Esto es importante tenerlo en claro. En 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 6, dice la palabra: no que el hombre que va a presidir, que va a liderar una célula, que va a liderar un discipulado, que va a liderar una red, que va a liderar un pastorado, dice que no sea neófito. Estamos leyendo la Reina Valera primero. Dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Aquí está hablando a la iglesia, aquí está hablando al liderazgo, aquí está hablando cosas muy claras. Cuando tú no sabes, crees que sabes porque hurgueteas en todo lugar y te metes a criticar el liderazgo, a criticar la doctrina de Dios y a criticar el lugar donde Dios te puso. O sea, te vuelves de los traidores, a Dios y al lugar de confianza que Dios te puso. ¿Por qué? Por causa de tu ignorancia de la palabra. Por eso nuestro grito desesperado: aprendan, estudien, lean toda la cantidad de libros que hemos puesto a disposición, busquen orientación en la casa, no voy a picotear por todo lado. La otra dice, la Nueva Traducción: un anciano no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. O sea, tiene que haber preparación, tienes que tener conocimiento de la verdad, porque si no el diablo te va a engañar. Y además, Satanás se exaltó a sí mismo. Dice que Satanás cayó bajo condenación. Voy a terminar con esto esta mañana. En Isaías capítulo 14, versos 13 al 14. Isaías 14, versos 13 al 14. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. El verso que sigue, la traducción, que es en la Nueva Traducción Viviente, dice así:
Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios, voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como Dios. Te va a parecer loco, pero quiero terminar con esto. Nosotros, en el nivel que tenemos y cómo vivimos, actuamos igual muchas veces. Nos creemos igual que Dios para decretar, para juzgar, para hacer, para escoger qué creer y para creer lo que nosotros pensamos sobre la palabra de Dios. Son principios satánicos. En la siguiente estaré predicando más sobre esto. Y prontito ya vas a poder salir de acá y llevarte tu DVD con la enseñanza para que la tengas ahí a la mano fresquita. Yo quiero este día animarte a que sigas aprendiendo, porque en la medida que descubras todas las maldades, maquinaciones del enemigo sobre nuestras vidas, serás un vencedor y disfrutarás de las bendiciones de la palabra de verdad, porque tu corazón dejará de ser rebelde, dejará de estar en contra de Dios, se sujetará a la verdad y cosecharás el fruto que has anhelado toda tu vida. Y el Espíritu Santo te dará tal poder que vas a poder vencer la maldad, tomar autoridad, atar las acechanzas y maldad del diablo y caminar como lo que eres, un embajador, un sacerdote, un hijo, una hija de Dios. Te bendigo y que tengas una semana gloriosa, hermosa y bendita. Que tenga linda semana. Dios los bendiga.